Que el Señor bendiga a cada uno de sus hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Vamos a ver Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, parte 1. En este capítulo 2 vamos a encontrar el mensaje a 4 iglesias, pero vamos a hablar solamente de una iglesia, la iglesia de Éfeso. Recordemos que hemos entrado a estudiar el libro de Apocalipsis, donde el Señor tiene los 7 candeleros que son las 7 iglesias, donde el Señor ha repartido 7 espíritus en la tierra, que son los 7 ángeles de los 7 ministerios en la tierra. En otras palabras, Dios tiene 7 poderosos ministerios en la tierra que trabajan con la misma causa para el mismo Señor y no están divididos, están unidos. 7 ministerios, 7 ojos, 7 ángeles. Y aquí el Señor se dirige al ángel de la iglesia en Éfeso. Voy a repetir que el Señor se dirige al ángel de la iglesia en Éfeso. Y también voy a recordar de que el ángel de la iglesia de Éfeso no es el pastor, por si acaso. Como dije en el video anterior, hay un error que yo he visto en las redes sociales donde se dice que el ángel es el pastor. No, pues no puede ser. El ángel es el que guía a la iglesia. El ángel del Señor, uno de los ángeles del Señor, guía a una de las 7 iglesias. Más bien, la iglesia de Éfeso está replicada en la tierra. La iglesia, por ejemplo, de Esmirna tiene una réplica en la tierra. O sea, ese ministerio de Éfeso es uno. El ministerio de Esmirna es otro. Son 7 ministerios. 7 poderosos ministerios que el Señor tiene en la tierra. Pero vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que estés con nosotros, nos ayudes a entender tu palabra. Dirígenos, Señor, y ayúdanos a entenderla, en el nombre de Jesucristo. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayude, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Tráenos paz, Señor, paz, porque sin la paz y la santidad nadie verá tu rostro, Señor. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar delante de tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a aprender el primer mensaje que el Señor da a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El Señor se dirige a través de Juan y a través de el ángel que está escribiendo, y el mismo Señor se dirige a las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. A ver, ya vemos que en la iglesia de Éfeso hay un ángel del Señor que guía ese ministerio. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Moisés, Dios, se le aparece en la zarza y lo manda a Egipto, dice la Biblia que lo envió por medio de su ángel. O sea,
Va el predicador, Dios le entrega un ministerio y va el ángel del Señor, un ángel. Ahí hay un ministerio. Y el ángel es el que hace los milagros, prodigios y señales en Egipto. Y el ángel del Señor es el que está operando, protegiéndole, cuidándole y el que parte el mar. Claro, por orden de Dios. Pero también ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que la roca que es Cristo le seguía al pueblo de Israel. Entonces encontramos que cuando Dios manda a predicar, Dios levanta un ministerio, no estamos solos. Cuando Dios llama y envía, no estamos solos. Porque el Señor lo prometió y dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más? Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy en medio de vosotros. Eso lo dijo el Señor. Entonces, si el Señor está en medio de nosotros, donde estamos 2 o 3 personas, hay que ser temeroso de Dios. Donde se congregan 2 o 3 personas, estoy en medio de vosotros, dijo el Señor. ¿Cuántos días al año estará el Señor con nosotros? Todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Entonces, si en este momento estamos aquí, es por la voluntad del Señor y el Señor está con nosotros. Habemos más de 2 personas. Y el ángel del Señor está con nosotros. Entonces, otro ejemplo, aparte de Moisés, que va con el ángel del Señor. Listo. Termina su tiempo de Moisés. Le dice el Señor, pon tus manos sobre Josué. Él se va a encargar de llevar el pueblo al lugar prometido, la tierra prometida. Moisés obedece. Entonces, el Espíritu Santo que está en Moisés pasa a Josué. En el camino hay un problema, un estorbo. Está Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad llena de guerreros, preparada para la guerra, y está en pleno camino ya para que no lo deje avanzar. Y el pueblo de Israel está de paso, no están armados para la guerra, no tienen armas de guerra, no tienen caballos, o sea, no tienen logística para la guerra. Pero el Señor va con ellos. Se presenta el ángel del Señor, ojo, el ángel del Señor, y le dice, una noche se presenta a Josué y tenía una espada. Y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Le apunta con su espada a Josué y le dice, no soy de tus enemigos, ni tampoco de ustedes. Yo soy príncipe del Señor. El ángel de Jehová está ahí, con la espada desnuda. Entonces él se humilla y dice, se arrodilla y dice, hable mi Señor porque tu siervo oye. Bueno, le dice de parte del Señor, haz este otro, le da la fórmula de cómo destruir a Jericó.
le da la fórmula de cómo destruir esa ciudad preparada para la guerra. Rodéenlo 7 veces, 7 días, pero el séptimo día den 7 vueltas y griten, glorificando al Señor, y entonces Dios va a pelear por ustedes. Y así lo hacen, y un terremoto viene y destruye todas las ciudades amuralladas, y entonces ellos pueden asaltar la ciudad. O sea, las murallas se caen y ellos, ¿no?, toman la ciudad, y prácticamente es el Señor que pelea. Y así todo el tiempo vemos que el Señor los acompaña. Es lo mismo que sucede ahora con el Señor Jesús. Es lo mismo que sucedió con Elías, con Eliseo, por ejemplo. Es lo mismo. Dios tiene ministerios en la tierra y Dios tiene sus ángeles en la tierra. En este caso, son 7 ministerios, 7 ángeles, 7 candeleros. Son 7 iglesias que hay. Y el Señor se pasea en medio de las iglesias. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Aquí no dice, escribe a las 7 iglesias, a los 7 ángeles, el mismo mensaje. No. Ojo, esto es importante aprender. Aquí hay un mensaje para cada iglesia. ¿Y por qué hay un mensaje para cada iglesia? Porque cada iglesia, ojo, cada iglesia está siendo atacada por Satanás. O sea que el diablo también está metido en las 7 iglesias. ¿Para qué? Haciéndole la guerra, pues. Para que fallen, ojo, para fallar. ¿Para qué se mete el diablo entre los creyentes? Para que el cristiano falle, pues, hermano. Para ponerle falla al cristiano. Para que el cristiano se rebele contra Dios y haya fallas. Y entonces el diablo, o sea, debilita a los ministerios, debilita a las iglesias. El diablo. Recordemos que dice el Espíritu Santo por Pablo, dice, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Para qué el diablo se presentó ante Jesús en el ayuno de 40 días? Para que Cristo tuviera falla, pues. El diablo quería que Jesús tuviera falla, por ejemplo, en el ayuno, para que entregue rápidamente, y ayunaste, bravo, le aplaude. Ahora entrégate, ya ayunaste 40 días, bravo, eres valiente, has ayunado, ya, ahora come, pues, come, te toca comer, porque si no te vas a morir, come. El diablo le lleva comida a Jesús. El Señor le dice, no solo de alimento o pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. O sea, yo si quiero ayuno otra vez 40 días sin entregar, igual que Moisés, y no me voy a morir, porque la palabra de Dios es vida. Entonces el diablo dice, uy, este sabe, ¿no? Se va a pensar y ya viene con otro ataque, ¿no? O sea, el diablo viene con la palabra de Dios al revés. O sea, el diablo es diablo, mentiroso. Pero el Señor sale victorioso de todos esos ataques del diablo. Esas mismas estrategias tiene el diablo contra las 7 iglesias. Por eso que hay 7 mensajes a los 7 ángeles. El que tenga oídos para oír, oiga. Ojalá que los 7 ministerios de la iglesia estuvieran escuchando este mensaje muy importante, muy importante, demasiado importante para nosotros los cristianos, las iglesias. Acá hay 7 mensajes para las 7 iglesias, y estamos comenzando con el primer mensaje al ángel de la iglesia en Efeso. Vamos a ver cómo el diablo está atacando a la iglesia de Efeso. Entonces, en uno de estos ministerios nos vamos a ver reflejados. Ojo, ojo. Nosotros pertenecemos a uno de los ministerios del Señor.
Y entonces, ¿cómo sabemos? Cuando nos veamos reflejados en el mensaje. Ojo, cuando nos veamos en el mensaje que sí nos está sucediendo en nuestra vida, ahí entonces el diablo está atacando a nosotros y nosotros somos de ese ministerio. Entonces el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. En su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros son las 7 iglesias que están ardiendo con su fe al Señor, están esperando al Señor, las 7 iglesias. Se da cuenta que ahí dice que el Señor anda en medio de las 7 iglesias. Tiene en su mano los 7 ángeles, las 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias. O sea que el Señor es el dueño de las 7 iglesias, el Señor está en medio de los 7 ministerios, el Señor se pasea en medio de nosotros. Ya está. Entonces, dice aquí, el que escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Dice que el Señor que camina en las 7 iglesias, incluyendo la iglesia de Efeso, ya está, porque en su mano tiene al ángel de la iglesia que está gobernando, está dirigiendo, está actuando en la iglesia de Efeso. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Miren lo que el Señor dice. O sea que el Señor está vigilante, pendiente y está, ojo, el Señor está viendo cómo nosotros actuamos, si trabajamos en la obra de Dios o no. Conozco tu trabajo, dice, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. O sea que el Señor está viendo que la iglesia de Efeso prueba a los predicadores que llegan ahí. Has probado, dice, has probado a los que dicen ser apóstoles. Porque el Señor, recordemos que nos había dicho, amado, no creas a todo espíritu, probar los espíritus si son de Dios. Habíamos pasado ya por esa clase. El Señor dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, o sea, ha nacido en espíritu, es del anticristo, del diablo. Entonces, esta iglesia de Efeso no deja entrar a cualquier predicador. Primero los prueba para ver si son predicadores del Señor, si son de Dios o son mentirosos. La iglesia de Efeso estaba vigilante, pendiente de los predicadores que llegaban a esa iglesia a visitarlos. Porque recordemos que en Tercera de Juan, por ejemplo, había un tal Diótrefes que no dejaba entrar a los predicadores que mandaban los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Y Gayo sí lo recibía en su casa, por ejemplo, ¿no? Ese era un fulano que se había introducido, se había adueñado de la iglesia. Bueno, el asunto aquí en Efeso no hay falsos predicadores, porque los que quieren entrar lo prueban ahí, lo prueban.
si tiene la doctrina de Cristo o no tiene la doctrina de Cristo. Entonces la iglesia de Efeso ha detectado varios que se llaman apóstoles y no lo son, han dicho ser predicadores de Cristo y no lo son falsa doctrina, son mentirosos y no los ha dejado entrar. O sea, está haciendo un buen trabajo. Y Cristo le está diciendo el trabajo que están haciendo. Están probando si es la buena doctrina o no de los predicadores que llegan y no lo dejan entrar y han detectado a varios. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Qué más? Están trabajando en la obra de Dios, están trabajando en la iglesia de Dios, tienen paciencia, tienen buenas obras y también no pueden soportar a los malos, a los malucos. Y hay personas malas, bueno, que aborrecen la doctrina, aborrecen al Señor. Bueno, todo este trabajo están haciendo en la iglesia de Efeso. Bravo. El Señor lo sabe todo. Ya está. Entonces, versículo 3. Has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ojo, has sufrido. Los creyentes son sufridos, han tenido paciencia, han trabajado arduamente por amor del Señor y hasta ahora no han desmayado. Miren cómo el Señor tiene todo en su libro escrito, todo lo que cada creyente hacemos, todo lo que nosotros hagamos, el Señor lo tiene escrito en su libro de las obras para ser juzgados en el día del juicio. Porque también la Biblia dice, lo que sembramos, eso cosecharemos. Cada palabra que hablemos, cosecharemos eso. Eso lo dijo el Señor. Así que no hay nada oculto que no ha de ser manifestado, dijo el Señor. Recordemos que el Señor dijo, por cada palabra necia que hablemos, daremos cuenta en el día del juicio. Y aquí el Señor lo tiene bien cuidadito lo que la iglesia de Efeso está haciendo. Versículo 4, aquí viene el problema. Hay un problema ahí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ojo lo que dice la palabra del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Acá hay un problema en la iglesia de Efeso. O sea, ¿qué pasa con la iglesia de Efeso? El diablo se ha metido y aquí los ha enfriado espiritualmente. En otras palabras, esta iglesia está trabajando en forma robótica. Los robots no tienen frío, no tienen hambre, los robots no tienen sensibilidad, no tienen pues los 5 sentidos que tenemos, ¿no? No tienen sentimientos, no tienen amor. De igual manera, aquí la iglesia está robotizada. O sea, trabajan, prueban a los predicadores que llegan. Tienen paciencia. Están haciendo obra, pero han dejado de amar al dueño de la iglesia, al Señor. Han dejado su primer amor. Están trabajando robóticamente. El diablo los ha enfriado el amor hacia el Señor. Ya no hay temor de Dios, en otras palabras. Ya no aman como al principio. El problema es que a veces nosotros, el diablo gana ventaja en esa parte, enfría al creyente. Al creyente lo enfría espiritualmente.
Acordémonos cuando conocimos la palabra del Señor, ¿no? Amamos al Señor, íbamos corriendo a la iglesia, ¿no? Corriendo a la iglesia. Antes de acostarnos orábamos y cuando íbamos a bautizarnos era con amor, con paciencia, un amor infinito hacia el Señor. Entonces el diablo quita todo eso del creyente cuando el creyente ya prácticamente lleva un poco de tiempo, se vuelve como un robot. Así como el pueblo de Israel, miren el pueblo de Israel, un ejemplo. Cuando salieron de Egipto, al fin dijeron vamos a ser libres en el nombre del Señor. Cuando salieron de Egipto, los egipcios trataron de perseguirlos, de seguirlos, pero el Señor abrió el mar, los protegió, los cuidó día y noche. El Señor los protegía con una columna de fuego. Ellos veían, ellos vieron cuando el Señor trajo el mar, lo secó hizo una pista para que pasaran por medio del mar. Seco en seco. Cuando terminaron de pasar, el Señor volvió el mar y los mató a sus enemigos y perseguidores que querían esclavizarlo, o para eso habían venido, para regresarlo a ser esclavos. Bueno, ellos amaban al Señor, pero ya pasó los días, porque ellos tuvieron 40 años en el desierto, ya no amaban al Señor. Al final ya se rebelaron, se enfriaron. Ya de igual manera es la iglesia ahora, ¿no? Se enfría delante del Señor, ya no tienen temor de Dios. Ya si van al culto es como robots, ¿no? No oran, se sientan, se duermen y al final, ya cuando termina el pastor el mensaje, se levantan y se van, ¿no? Bueno, ya la iglesia han convertido como si fuera un club social. Se van, hablan cosas que no deben ser en lugar de estar orando, o se han perdido el temor de Dios, para que su amor hacia el primer amor se ha enfriado. Ya no aman al Señor como debe ser. Tiene que revivir el primer amor. Cada creyente tiene que revivir el primer amor. Tiene que acordarse cuando se entregó al Señor. Por eso aquí lo dice, ¿no? Recuerda por tanto de dónde has caído, qué eras antes. Y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto, quitaré tu candelero de su lugar y no, si no te hubieras arrepentido. Cuando dice el Señor, quitaré tu candelero de su lugar, si el Señor lo quita el candelero de la iglesia de Efeso, ¿con cuántos candeleros se queda? Con 5, pues, porque son, 6 se quedaría. Son 7 candeleros. Quedarían 6 iglesias nada más. Pero miren lo que dice el Señor. Si no te arrepientes y vuelves a tu primer amor y amas al Señor como debe ser, con temor y reverencia, dice la palabra de Dios, con temor y temblor, decía el apóstol Pablo. Estoy entre vosotros orando al Señor con temor y temblor, decía. Lo mismo decía Moisés, ¿no? Cuando bajó del monte santo. Entonces, si analizamos a los creyentes de las iglesias, ya no, hermano, ya no hay temor de Dios. La gente va, ya no se arrodilla, ya no ora al Señor, ya no ayunan, ya no hacen vigilia, ya no se congregan, o sea, han perdido el primer amor. Y el Señor les recuerda aquí, arrepiéntete y acuérdate de dónde has caído. Porque si no voy a quitar tu candelero, dice. Cuando el Señor dice voy a quitar tu candelero, significa que el Señor te dirá, ya no eres parte de mí. Eres parte del mundo. Voy a poner un ejemplo más claro de cómo el diablo robotizó a los religiosos de aquel entonces, de la ley. Comenzando en el desierto, robotizó a algunos. Ya no tuvieron temor de Dios ni de Moisés siquiera. Recordemos la tribu de Coré. La tribu de Coré perdió el primer amor al Señor en el desierto y se fueron contra Aarón y contra Moisés.
Le dijeron a Moisés, tú y tu hermano se han vuelto señores del pueblo. Aquí no hay ninguna tierra prometida, aquí no hay Dios que tú dijiste, todo es mentira, es invento tuyo, aquí no hay nada de tierra prometida, que fluye leche y miel, aquí no hay nada de eso. Aquí lo que hay, lagartijas, hay escorpiones y hay víboras que matan. Y además de eso, el sol candente en el día y en la noche es terrible la helada que cae aquí. Nos morimos aquí. Así que tú eres un engañador, un mentiroso. Nos volvemos a Egipto. Señores, todos, síganme, como decía, no, este, síganme los buenos, como decía el Chavo del 8, síganme los buenos. ¿Dónde vamos? Volvámonos a Egipto. No importa que seamos esclavos, pero ahí tenemos alimentos en cantidad y no hay que pasar hambre. Así que síganme, ¿no? Volvámonos a Egipto. Ojo, ojo. No respetaron al Señor, como decía Judas, ¿no? Hablan palabras infladas, no respetan de las potestades superiores. No respetan. Entonces, estos fulanitos perdieron el primer amor y ya perdieron el respeto al siervo de Dios, a Moisés. No respetaron a los ángeles, no respetaron al ángel del Señor que estaba en medio de ellos. Porque ahí iba el ángel del Señor, y no solamente el ángel, iba el Señor Jesucristo. La Biblia dice que la roca le seguía. O sea, Cristo mismo le seguía ahí. El verbo de Dios, Dios mismo, hermano. Entonces, perdieron el primer amor y no respetaron a sus pastores, a Aarón y a Moisés. Y así que Moisés oró al Señor. Y volvió, le dijo, si ustedes mueren con la muerte natural, el Señor no nos mandó a nosotros. Pero si se abre la tierra y se van al infierno vivos, el Señor sí nos mandó y somos profetas de Dios. Cuando dijo así Moisés, se abrió la tierra y se los tragó. Eso da a entender que el Señor estaba escuchando, que Jesús estaba escuchando, que el ángel de Jehová estaba escuchando y el Padre que está en el cielo estaba escuchando. Todo el cielo estaba escuchando. La rebelión de la tribu de Coré. El Señor estaba mirando y estaba escuchando todo, ¿no? Pero habían perdido su primer amor. Habían perdido y ya no respetaban ni al siervo de Dios ni a Dios. Y miren lo que les pasó. Ojo, ojo. El rey de Israel, a pesar de que conocía la ley y Dios le puso ahí al rey, ¿cómo se atreve a mandar a hombres armados a capturar a Elías, el siervo de Dios? No tiene temor de Dios, ha perdido el primer amor, el rey. Y entonces va el comandante del ejército con 50 soldados y le dice, varón de Dios, vengo a llevarte preso por orden del rey. También este fulanito del comandante ha perdido el temor a Dios. Y él le dice, bueno, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti y a tus 50 soldados. Estaban furiosos ahí también listos para la orden del comandante, para cargarlo si es posible en peso al siervo de Dios y llevarlo preso. Porque el rey ha dicho, Señor, reprenda al diablo. Cuando dice así, caiga fuego del cielo, cae fuego del cielo y como a los de Sodoma y Gomorra y se los pulverizó toditos. Desaparecieron, quemados por el fuego de Dios. El rey no tiene temor a Dios, ha perdido su primer amor. Sabe de la ley, sabe que Dios los sacó de Egipto, no tiene temor de Dios. Manda otros feroces soldados, de igual manera sucede. Pero el tercer grupo que manda el rey, ese sí, el comandante es un sabio, tiene temor de Dios.
La Biblia dice que la verdadera sabiduría y la ciencia es temer a Dios y apartarse del mal. Ese comandante es más sabio que el rey, tiene temor a Dios. Se va hacia arrodilla delante del siervo de Dios porque sabe que ahí está el ángel de Jehová, el mismo Dios está pendiente ahí. Y le dice, por favor, yo solamente estoy cumpliendo, varón de Dios, estoy cumpliendo órdenes del rey, porque yo soy militar, por favor, mi vida, tenlo en cuenta, por favor. Y entonces el ángel del Señor que está al lado del profeta Elías le dice, anda, porque no te van a hacer daño. Y se salvaron. Ahí hay amor a Dios, temor de Dios. La hermana de Moisés ha perdido el primer amor y comienza a hablar mal de Moisés y de su mujer especialmente, de su cuñada. Esa negra dice, no, ¿cómo es posible que nuestro hermano, un profeta de Dios, un siervo de Dios, se haya metido con esa mujer negra? Cusita dice, y cusita significa negrita. Habiendo mujeres blancas aquí, ¿cómo es posible? Ah, y Dios lo escucha y entonces la mujer ha perdido el primer amor y el respeto a Dios, la reverencia a Dios. Recordemos lo que dice Pablo. Estuve entre vosotros con temor y temblor, dice. Temor y temblor. ¿Temor a quién? A la iglesia no, al Señor. Temor y temblor, dice. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, viene la ira de Dios y aparece leprosa. Y sean botada, dice, échenlo del campamento 7 días. Y Moisés ora al Señor, por favor, es mi hermana. Ojo, y se llamaba María, su hermana de Moisés. Y era profetisa, tenía don de profecía, era profetisa. Y era cantante y cantaba con las mujeres, doncellas, cantaba y sus panderetas al Señor. Glorificaban a Dios. Ella dirigía un grupo de mujeres. María era profetisa, tenía don de profecía. Ojo, tenía dones. El Señor dice, no, esta mujer es como escupido en mi propia cara, dice el Señor, en la cara de su padre. Se ha echado afuera 7 días, castigada por ha perdido el primer amor. Así hay personas, hermano, que han perdido el primer amor, no tienen ni temor ni temblor. El libro de Santiago dice que los demonios tiemblan, pero hay personas que ni tiemblan, hermano, ni tiemblan, no tienen el temor de Dios. No se congregan, no ayunan, no hacen vigilia. Cuando uno les dice, hermano, personalmente, acércate a Dios, ponte a escuchar la palabra de Dios con reverencia, no hay temor de Dios, no hay amor a Dios, no hay reverencia al Señor, no tienen temor de Dios, dice la Biblia. ¿Qué más quiere el diablo? ¿Qué más quiere Satanás? Y la Biblia dice, no dé lugar al diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, volviendo a esta iglesia de Efeso, ha perdido el primer amor. Están trabajando, sí trabajan. Uno le dice, haz tal cosa, lo hacen corriendo. Tiene paciencia. Conocen la palabra de Dios porque han probado a los predicadores que han llegado y son falsos predicadores, no son del Señor, lo han probado. Ojo, lo hacen mecánicamente. Como cuando una persona lo contrata y le dice, hazme este trabajo. Bueno, lo hacen el trabajo, pero no hay amor a ese trabajo. No hay amor, ¿no? A quien lo contrató tampoco, ¿no? Porque estoy hablando de trabajo humano. Una persona trabaja no porque lo ame al patrón, ¿no? Sino porque por la plata, ¿no? Por ganarse un sueldo. Ahí no hay amor. Igualito, hermano. Así hay personas que se congregan, no tienen temor, ni reverencia, ni temblor a Dios. Nada. O sea, son como robots mecánicos. Así igualito. Uno le dice barre, lo hacen.
pero no hay amor a Dios. Uno le dice, hay que orar, lo hacen mecánicamente. No hay temor ni reverencia a Dios. No lo hay. El ángel, ojo, el Señor escribe al ángel de la iglesia en Efeso. ¿Qué le está diciendo? Mira, has dejado tu primer amor. Si yo te digo trabaja, lo haces pero mecánicamente. Si yo te digo ven para orar, lo haces mecánicamente. Porque te dijeron, no porque tengas iniciativa. Si te congregas, lo haces mecánicamente, porque es una obligación. No lo haces por amor al Señor. Es porque ese día hay culto. Si viene a la oración, lo haces mecánicamente. Es porque te dijeron, ¿no? Porque no hay iniciativa tuya. No tienes amor a Dios. Eso es pérdida del primer amor. El diablo se ha metido ahí para convertirte en un cristiana mecánico. Ahí no hay amor. Igualito hicieron los religiosos de aquel entonces. Lo que te dije que te iba a poner un ejemplo, los religiosos. ¿Qué le dijo el Señor? Ustedes aman a Dios de labios para afuera, nada más, de labios. Su corazón está lejos, no aman a Dios. Vuestro papá es el diablo, le dijo el Señor. Eso es lo que está diciendo Cristo. Si no te arrepientes, o sea, ese candelero que está ardiendo, yo lo voy a quitar, lo voy a apagar y ya no eres de mi iglesia, ya no eres de mi cuerpo, ya no eres parte mía, ya te fundiste y te apagaste, has muerto. Ya voy a apagar tu candelero. Ese candelero, no importa que me quede con 6 candeleros, porque son 7 candeleros, 7 ministerios, 7 iglesias, no importa que yo me quede, dice el Señor, con 6 que me sirven y me aman, que uno que no me ama. A ver, es como dos esposos, ¿no? Si el marido no ama a la mujer o la mujer no ama al marido, está en vano, en vano. En vano, pues, o sea, no hay amor ahí, pues. Es en vano. Igualito, ¿no? Si uno se congrega y no tiene temor ni temblor al Señor, es en vano. Es un mecánico. Igualito. Bueno, está de más, o sea, no hay amor, pues, no hay amor. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que hay un enfriamiento espiritual. El remedio, recuerda, dice el Señor, versículo 5, ahí está el remedio. Recuerda de dónde has caído, porque has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras que hacías. Si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar y ya no, si es que no te hubieres arrepentido. Ese es el mensaje para nosotros esta noche. Así que si has dejado tu primer amor, mejor. ¿Sabes cómo puedes recuperarlo? Con ayuno y oración. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Cuando uno ayuna, aflige su carne. O sea, es un sacrificio vivo que uno pone su cuerpo. Por eso la Biblia dice, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo para Dios, agradable a Dios santo, sin ira ni contienda. Una persona que está con pleitos, con iras, con contienda, no puede ni ayunar. Por eso Cristo dijo en el capítulo 5 de Mateo, si trae tu ofrenda, lo quiere presentar al altar del Señor, y te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, ni siquiera presentes tu ofrenda. ¿Para qué vas a presentar? Anda primero, busca a tu hermano, ponte de acuerdo, antes que seas entregado al alguacil y al juez. Y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, dijo el Señor.
O sea, eso concuerda cuando el Señor dice, levantar manos santas sin ira ni contienda, dice, manos santas. Y manos santas se levanta cuando, en oración al Señor, cuando no hemos hecho mal a nadie, ni mentido ni engañado. Porque la persona que miente es parte de Satanás. Dice la Biblia que el diablo manda espíritus de mentira que son como ranas, dice. En Apocalipsis lo dice. Como ranas, ya vamos a llegar a ese lugar. Y lo manda a la gente de la tierra y a los reyes de la tierra, el diablo, espíritus de mentira. Demonios en forma de ranas se meten en la lengua de las personas y se convierten en mentirosas y blasfemas. Ojo, entonces, aquí dice el Señor, has dejado, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué te sirve que te trabajes, tengas paciencia, hagas obras, puedas probar a los que son de falsa doctrina? No te sirve de nada. Ama al Señor con temor y temblor. Ama con toda tu alma, tu mente, tu corazón y con todas tus fuerzas. Esa es la orden desde el Antiguo Testamento. Amarás al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, dice. Ama al Señor. Sobre todas las cosas que hay en la tierra, ama al Señor, porque Dios es amor. Él nos amó primero a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios no nos hubiese amado a nosotros, no mandara a su Hijo, hermano, para morir por nosotros. Nosotros tenemos que amar al Señor, corresponder a ese amor. Y aquí dice a la iglesia de Efeso, el mismo Señor escribe a la iglesia de Efeso que ha dejado su primer amor. Así que de nada le sirve tener paciencia, hacer obras, ¿no? No, bueno, no puedes soportar la luz, bueno, no sirve de nada, ¿no? Si es que ha dejado tu primer amor. La orden del Señor es amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Ese amor debe permanecer continuamente, continuamente, y no ser mecánicos, no ser mecánicos. El diablo se ha metido aquí en la iglesia de Efeso, ¿no? Y lo ha robotizado. De labios para afuera, igualito que los religiosos que se toparon con Jesús, no recibieron a Jesús, igualito ellos hablaban de Dios, hablaban maravillas de Dios, pero no amaban al Señor. Aquí amaban otra cosa, hermano, amaban. Mira tú qué cosa estás amando con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿Estás amando a Dios o estás amando al mundo y a otra cosa? Recuerda, si amas al mundo, eres enemigo o enemiga de Dios. Si amas a Dios con toda tu alma, tu corazón, con todas tus fuerzas, estás en lo correcto. Porque esa es la orden del Señor. Pero también la Biblia dice los frutos del Espíritu. ¿Cómo se conocen los frutos del Espíritu? Cuando amas a Dios, ¿no? Se conocen las personas cuando aman a Dios, porque sus frutos son manifiestos. Bueno, la respuesta está y el remedio está, versículo 5 dice, recuerda de dónde has caído, haz las primeras obras y arrepiéntete, porque si no vendré pronto y quitaré tus candeleros y que tú no te has arrepentido. Ya está, ahí está el remedio, no hay otra cosa. Tenemos que obedecer al Señor. Versículo 6. Pero tienes esto que aborrece la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Bueno, hasta ahí está bien. Los nicolaitas tenían una falsa doctrina, el Señor lo aborrece, la falsa doctrina. La iglesia de Efeso también aborrecía esa falsa doctrina de los nicolaitas. Versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu del Señor dice a las iglesias. Y el Señor dice, al que vence le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del huerto del paraíso de Dios. Al que vence, dice. Acá hay una guerra, hermano. ¿Una guerra contra quién? Contra el diablo y contra nuestra carne. Si has dejado el primer amor, ¿sabes qué hace? Ponte en ayuno, al toque. Entre en ayuno. Bueno, comienza pues 3 días
corridos, 3 días de ayuno, y ahora al ayuno se pone cualquier hora, entra en ayuno. Ayuno y oración. Cristo dijo, hay demonios que salen con ayuno y oración. Hay problemas que salen con ayuno y oración. El diablo se corre cuando uno entra en ayuno y oración. Y cuando aflijas tu carne que está presentando como sacrificio vivo al Señor, agradable y santo al Señor, entonces ahí vas a amar y vas a valorar al Señor. Porque si no entres en ayuno y en oración, bueno, sigues alimentando tu carne y la carne que jala al pecado, a la desobediencia, jala a la mentira, a todo lo malo, pues. O sea, se da lugar al diablo. Está dando lugar al diablo. Entonces aquí dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor está diciendo a la iglesia de Efeso. Ahí hemos comenzado ahora y mañana seguiremos con la iglesia de Esmirna. Mañana seguimos. Hoy hemos analizado cómo el Señor conoce, anda en medio de las 7 iglesias, los 7 ministerios. Acordémonos que aquí el diablo está atacando ¿a dónde? Al primer amor de la iglesia, de los creyentes, al primer amor. En los restos de iglesias el diablo va a atacar diferente en otro sector. Lo vamos a ver, cada iglesia lo vamos a analizar. Y vamos a ver cómo el diablo, la estrategia de Satanás. ¿Por qué el Señor ha escrito estas 7 iglesias? ¿Por qué? Porque Dios sabe y Él conoce cómo el diablo y la estrategia que actúa en cada iglesia. Para nosotros estar apercibidos y conocer las estrategias de Satanás, aquí lo vamos a ver cómo el diablo está atacando a cada iglesia y cómo está la respuesta exacta del Señor de cómo debemos defendernos. O sea, el Señor nos dice el mal a cada iglesia y también nos da el remedio, qué es lo que debemos hacer para contestar el ataque de Satanás. Así como el diablo trajo alimentos para decir al Señor, come, come, come. ¿Para qué? Para que el Señor coma, porque estaba de hambre después de ayuno 40 días, para que el diablo quería destruir su estómago del Señor. Porque alimentos así más, después de haber ayunado 40 días, no se come así nomás. Tiene que el estómago comenzar a funcionar con dietas alimenticias. Con jugos de fruta, por ejemplo, poco a poco, cada hora, cada 2 horas, hasta que su estómago vuela a la normalidad. ¿Qué pasa si una persona ayuna y come? Bueno, ayuno largo, el diablo mata y destruye físicamente a su estómago de la persona. El diablo vino a destruir y matar, acordémonos. Y aquí el diablo está atacando como espiritualmente, ¿no? A la iglesia lo ha enfriado y ya no aman al Señor como cuando se entregaron al Señor. Han perdido el primer amor. ¿Para qué nos hace saber esto el Señor? Para luchar por nuestra salvación. Por eso dice aquí, al que venciere le daré a comer de qué, del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Ojo, ese árbol, el Señor lo cuidó y sacó a Adán y Eva para que no extendieran su mano, como ya habían comido el árbol de la muerte, ellos también pensaban comer el árbol de la vida, porque no, para no morir. Entonces Adán le dijo Eva a Adán, ¿qué pasa, mujer? Ya comimos el árbol de la muerte, así que, ¿sabes qué? Ahí está el árbol de la vida también. Corramos y vayamos al árbol de la vida para comer, para no morir, pues. Vivarachos, ¿no? El Señor lo sacó del paraíso acá a la tierra y lo puso aquí. Así dice la Biblia, hermano. Dije, puso querubines con espadas encendidas para que guardaran el árbol de la vida. ¿Qué pasa si Adán y Eva hubiesen comido el árbol de la vida? Se fundían, hermano. No seríamos salvos. Nunca hubiesen muerto, igual que los demonios que no mueren, entonces no podrían ser salvos. Hubiéramos fundido sin salvación. Pero el Señor fue sabio, lo sacó de ahí, ¿para qué? Ahora sí el Señor lo está ofreciendo ¿a quién? Aquí a los arrepentidos, a su iglesia, a sus creyentes que le aman. El Señor mismo les va a dar a comer ese árbol de la vida eterna. Amén. Y además ya tenemos el árbol de la vida eterna que se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra vida eterna.
Pero acá hay otro árbol de la vida que está en medio del huerto del paraíso. Al que venciere, dice, le daré a comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso. Amén. Es el mismo árbol que aparece en Génesis. Vamos a orar al Señor dando gracias por su santa palabra. Vamos a orar. Le ruego en el nombre del Señor. Los que andan mal con el Señor y han perdido el primer amor, desde hoy vamos a hacer una oración de reconciliación. Porque el Señor está en medio de nosotros, acuérdense. Hermanos y hermanas, no sean desobedientes. No busquen la ira de Dios. Recuerden que Dios castiga. Después no corran llorando, por favor, hágame una oración, por favor, quiero una oración. No, tendrás que pasar tu castigo. El apóstol Pablo dice, por comer la Santa Cena indignamente, hay muchos enfermos, otros debilitados, otros duermen espiritualmente. Ojo, por comer la Santa Cena indignamente. Y aquí dice el Señor, por haber dejado el primer amor, mejor arrepentimiento, ayuno y oración. Vamos a orar, repitan conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor mi Dios, confesamos nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras desobediencias, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra cada día, como lo has hecho ahora, Señor. Hemos dejado el primer amor, ya no te amamos como al principio. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a entrar en ayuno, Señor. Ayúdanos a orar y a pedir que el amor tuyo nos cubra, Señor, y tu Santo Espíritu nos llene. Padre Santo, ayúdanos a amar como dice la Escritura, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el que nos da la vida. Señor, si hasta aquí estamos vivos es porque tu amor nos cubre, Señor, pero de tu parte, más de nuestra parte no te correspondemos, Señor. Ten misericordia. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Recíbenos como hijos tuyos, como hijas tuyas, Señor. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos a amarte como debe ser. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que tu sangre nos limpie de todo pecado. Confesamos nuestra desobediencia, nuestros pecados. Hemos dejado el primer amor. Ayúdanos a amarte con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, como ordenas en tu palabra, Señor. Danos fuerza para ayunar, danos fuerza para ayunar, danos fuerzas para hacer vigilia, para orar, danos fuerzas para trabajar, Señor, junto a ti. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti. En el nombre de Jesús, renueva un espíritu nuevo dentro de nosotros, Señor. Espíritu de obediencia, espíritu de vigilia, de oración y de ayuno. Espíritu de clamor y de temor de Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo. Sabemos que estás en medio de nosotros y que escucha nuestra sencilla oración, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Derrama tu bendición y acuérdate que somos polvo y ceniza. Somos carne, Señor. Señor, nuestra vida se va y ya no vuelve, Señor. Nuestros pecados nos hacen volar, Señor. Ten misericordia. Mientras estamos vivos hay esperanza. Mientras nos dé la vida hay esperanza para arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, a volver a ti. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Creemos que tu palabra es verdad y sabemos que estás escuchando lo que estamos pidiendo, Señor. Sabemos que de este momento nos renuevas y nos haces estar en paz con todos. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Límpianos con tu sangre de todo nuestro pecado, como dice en segunda de Juan, en primera de Juan capítulo 2. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Bendice a tu iglesia en todo el mundo. Ayúdale, Señor, a perseverar. Señor, ayúdale también a que se guarden, Dios mío, del mundo. Ayúdanos, Señor, a tu iglesia, a las 7 iglesias
los 7 ministerios a permanecer delante de ti. En el nombre de Jesucristo, llénanos de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Guárdanos de toda acechanza de Satanás. Aplasta al diablo. Destruye toda obra maligna que el diablo lance contra nosotros. Y ayúdanos a seguir adelante y a vencer para comer el dador de la vida que nos ofreces, que está en medio del paraíso de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.